Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Intermedio IV, esperanzas y sueños para este mundo cruel. La mujer menuda estaba tumbada sobre el mostrador, con el rostro enmascarado entre los brazos como si estuviera completamente desmayada. Como si pudiera recordar la dicha que me trajo el sueño, se quejó mentalmente. En segundo lugar, probablemente no querría dormir en absoluto, solo los dioses sabían qué tipo de pesadillas evocaría su mente cuando no estuviera bajo su constante vigilancia. Ella ya tenía suficientes problemas sin tener que preocuparse de que su mente también pudiera interferir. Cobre para tus pensamientos. Su confusión interna fue interrumpida por una voz familiar. Levantó la vista hacia el camarero que nunca le había dirigido la palabra durante todas las horas que había permanecido allí, pero que ahora, por alguna razón, decidió acercarse a ella. Creo que mis pensamientos serían más valiosos que eso y no quisiera imponer mi equipaje personal a nadie más, menos aún a un nuevo padre. Al ver de qué mal humor estaba, normalmente habría atacado a cualquiera que intentara acercarse a ella, pero este hombre, Fausto, simplemente poseía algo que no le permitía hacerlo. Ah, señorita Evileye, soy camarero, escuchar las historias deprimentes de la gente es parte de mi trabajo, estoy demasiado acostumbrado a ello como para dejarme abrumar. El hombre se rió de sus protestas mientras comenzaba a limpiar las tazas usadas que estaban tiradas por todos lados. ¿No es demasiado pronto para cerrar?, ella preguntó, mirando discretamente a su alrededor y notando que era la única clienta que quedaba en el establecimiento. Bueno, todavía no es tan temprano y he decidido que por una vez puedo tomármelo con calma, más aún si hay algún cliente valioso que necesita algo de espacio. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender las implicaciones de sus palabras. Este hombre acababa de perder posibles ganancias por su bien. Era cierto que había estado allí varias veces, pero eso era solo para recopilar información y llamarla una clienta valiosa sería ridículo considerando lo poco dinero que gastaba allí. En realidad, ahora que lo pensaba, la única vez que probablemente gastó unas cuantas monedas fue para que algún hombre le soltara la lengua y le dijera lo que ella quería saber. Cliente valioso. Debes estar bromeando, Fausto. La mayoría de las veces que vengo, solo ocupo espacio y no compro nada durante horas. Ella se lo dijo. A lo largo de su larga vida, se había dado cuenta de que la mayoría de las veces no tenía sentido endulzar las palabras y prefería ser directa con sus propios pensamientos. Fausto dejó a un lado la taza que estaba limpiando para mirarla con seriedad. Algo en sus ojos hizo que su corazón de no muerta se saltara un latido imaginario. Conocía esa mirada, la había visto antes, hacía muchas décadas, cuando su corazón aún latía. Señorita Evileye, usted me dio algo mucho más valioso que cualquier cosa en este mundo, si no fuera por usted, no tengo idea de qué habría sido de mi hijo, o incluso de mi esposa, usted realmente me dio el mayor de los regalos, y estaré por siempre en deuda con usted. Lo dijo con una seriedad absoluta que ella casi nunca veía en nadie más. Fue solo un impulso del momento, si evitar un sufrimiento sin sentido no me cuesta nada, no veo por qué no debería hacerlo. Dijo mientras se levantaba de su posición encorvada. Aún así, ya has hecho más de lo que cualquier persona normal haría, sé lo que se siente ser menospreciado, he estado sujeto a eso toda mi vida, pero ver que existen personas como tú y Lord Satoru que, a pesar de estar en un nivel completamente diferente, todavía se preocupan por evitar causar o permitir sufrimiento innecesario, es algo que me da esperanza para el mundo en el que crecerá mi hija. Casi susurró mientras le daba una sonrisa sincera de esas que ella podía contar con una mano. Así que, nunca cambies, señorita Evileye, y si pudiera ayudarte de alguna manera, incluso si solo es escucharte, con gusto lo haría. Su máscara permaneció firme ante sus palabras, pero internamente estaba agitada, nunca pensó que volvería a sentirse así. Siempre había estado sola, desde que perdió todo, el tiempo que pasaba con los otros héroes era solo una gota en el océano que es su vida, e incluso entonces, había estado mayormente atada por el deber de hacerlo. Ahora sentía que tenía el control de su vida por primera vez en mucho tiempo.
Desde que llegó a este reino, a este lugar donde cada uno podía elegir ser quien quisiera. Desde que conoció a Hilma, había tratado de comprender qué era ese sentimiento desconcertante que la consumía por dentro y, tal vez, obtuvo la respuesta. Todas estas personas sabían quiénes eran y sabían quiénes querían ser. Pero ella no era nadie, no había sido nadie desde que perdió todo lo que era aquel día predestinado. Llevaba máscaras, Landfall, Evileye, nada más que máscaras para ocultar el vacío que había debajo de ellas. No tenía ningún objetivo, seguía existiendo solo para vivir. No tenía ningún objetivo ni propósito, había dejado que otros decidieran cuál sería su propósito. Y lo aceptó de buena gana, incluso con entusiasmo, para no tener que enfrentarse al vacío que la consumía por completo. Desde entonces había estado sola, recorriendo el mundo sin rumbo fijo. Toma un sorbo, es por cuenta de la casa. Las palabras la sacaron de su deprimente realidad cuando Fausto colocó una taza llena de un líquido rojo frente a ella. Desprecio el alcohol, dijo mientras intentaba apartar la taza. Es muy ligero, es algo que se me ocurrió y resultó ser bastante popular entre las damas, además, parece que necesitas una bebida. Dijo, devolviéndole la taza. No quiero quitarme la máscara. Ella utilizó su última defensa para intentar disuadir al hombre de su insensato camino. En respuesta, Fausto simplemente colocó una pajita de madera en su bebida. Aparentemente, su última línea de defensa no significó nada para él. Ella simplemente miró el líquido rojo y se encogió de hombros, no era como si pudiera emborracharse. Ella apartó ligeramente su máscara de su cara, lo suficiente para que la pajita se deslizara por el hueco. Ella tomó un sorbo de su bebida, al principio casi se estremeció por lo amarga que era, pero luego la amargura se disipó casi inmediatamente, dejando un regusto dulce y afrutado en su boca. Entonces, ¿cómo fue? El hombre preguntó ansiosamente mientras seguía ordenando su mostrador. Amargo pero también dulce, me recuerda a la vida. No tenía idea de dónde había salido eso, simplemente se le escapó de los labios y ni siquiera podía culpar al alcohol por eso. Era una declaración verdadera, pero algo que no tenía ganas de compartir, independientemente de lo que su boca decidiera hacer por su cuenta. Bueno, eso es bastante triste. Aún así me alegro de que hayas disfrutado de mi creación, normalmente les pongo el nombre del primer cliente que las prueba, así que a esta la llamaría Evileye, si no te molesta. Ella levantó una ceja, a pesar de todas las cosas que había experimentado y experimentaría en su vida, que su nombre fuera utilizado para una bebida no era algo que esperaba que sucediera. ¿No dijiste que esto era popular entre las damas? Ella cuestionó su declaración anterior, él se rió entre dientes mientras guardaba su trapo usado en exceso. Es ahora. Ella no pudo evitar que un bufido saliera de sus labios ante sus palabras. Bebió otro gran sorbo de su bebida para intentar disimular el indigno sonido. Entonces, ¿te importaría decirme qué es lo que te tiene tan triste y deprimido? Él preguntó, ella inmediatamente se preparó para refutar su pregunta y marcharse cuando alguien entró por la parte trasera del bar. Una mujer de cabello rubio y ojos azules conocía a esta mujer, era a quien había ayudado cuando estaba a punto de dar a luz. El bulto que sostenía en sus brazos no hacía más que corroborar sus recuerdos sobre ella. Fausto, me dijiste que vendrías a casa más temprano esta noche. Susurró con dureza, ya que estaba claramente molesta con su marido, que parecía avergonzado y se estremecía como un niño regañado. Los ojos regañadores de la mujer se posaron en la propia Evileye antes de abrirse y pasar de su irritación previa a algún tipo de asombro o sorpresa. Evileye no sabía qué decir o hacer, por lo que se limitó a beber más de su bebida para llenar el incómodo silencio. La mujer se acercó lentamente al viejo vampiro mientras sus ojos se llenaban de lágrimas no derramadas mientras inclinaba la cabeza hacia el lanzador de magia. No pude hacerlo antes, pero quiero agradecerle, señorita Evileye, gracias por salvarme a mí y a mi hija. No estoy seguro de que hubiera podido vivir si algo le hubiera pasado a ella, no tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy con usted. Cada una de sus palabras susurradas estaba llena de una sinceridad y un alivio que Evileye apenas había visto antes. Se quedó completamente sin palabras ante sus sentidas palabras y no tenía idea de cómo debía responder a esto.
Había pasado tanto tiempo, no, tal vez esto nunca había sucedido en toda su existencia, que alguien le había abierto su corazón en agradecimiento. La experiencia la hizo sentir extraña, como si le faltara algo, y por eso no tenía idea de cómo responder a sus palabras. El silencio llenó el establecimiento mientras la mujer continuaba llorando, para gran incomodidad de Evileye. Me alegra ver que estás bien, tanto tú como tu hija. La lanzadora enmascarada dijo suavemente mientras miraba al niño, algo que la mujer no pasó por alto a pesar de que Evileye tenía la cara enmascarada. ¿Te gustaría sostenerla? Todavía está dormida, es muy difícil de manejar y nos mantiene despiertos la mayoría de las noches. La mujer dijo con una sonrisa sincera en su rostro mientras le ofrecía el niño. Evileye no tenía idea de qué hacer, nunca había sostenido a un niño antes, no tenía idea de por dónde empezar. Probablemente sintiendo su vacilación e inseguridad, la madre colocó a su hija contra el pecho de Evileye antes de ajustar rápidamente los brazos del lanzador para acomodar mejor a la niña. En tan solo unos segundos, Evileye se encontró sosteniendo al niño, sin saber qué hacer a continuación, miró al bebé dormido. Estaba cálido, increíblemente cálido contra su cuerpo muerto, ni siquiera podía recordar haber experimentado algo remotamente similar a esto. No podía recordar vagamente, algo enterrado en sus recuerdos, el abrazo de una madre y un padre cariñosos que creía haber olvidado hace mucho tiempo. Si no fuera una no muerta, probablemente ya habría empezado a llorar. Ese sentimiento simplemente le recordó demasiado aquellos recuerdos perdidos que había enterrado en su interior para no perder la cabeza durante esas largas décadas de soledad. La niña eligió ese momento para abrir los ojos, las marcas del sueño aún estaban en su rostro, Evileye inmediatamente entró en pánico, la despertó. La sostuvo de forma incorrecta. Le estaba causando dolor a la infante. La niña abrió la boca y pareció esbozar una sonrisa de asombro ante lo que tenía delante. Comenzó a agitar sus cortos brazos hasta que logró atrapar uno de los mechones rubios de Evileye. Se detuvo mientras pasaba sus pequeñas manos por todo el cabello con asombro mientras reía. Lo siento señorita Evileye, ella nunca confió en ningún extraño de esta manera, parece que sabe que usted la salvó. La madre dijo mientras se inclinaba hacia su hija, acariciando suavemente los pocos cabellos rubios de su pequeña cabeza. Ahora que se dio cuenta, la niña era una viva imagen de su madre. Oye pequeña Inveria, suelta a la señorita Evileye y ven con mamá. La vampira rubia casi se estremeció ante el nombre, ella fue quien se lo dijo a Fausto, pero nunca imaginó que lo harían y la nombrarían así. Sus ojos siguieron a la niña mientras era acunada una vez más en las manos de su madre a pesar de que Inveria estaba tratando de luchar y alcanzar a Evileye por alguna razón. Ya extrañaba el calor del niño contra su pecho, la sensación de soledad y tristeza regresaba a ella con más fuerza que nunca. Evileye siguió mirando al niño que intentaba alcanzarla. La comprensión de que nunca podría permitir que uno de esos la apuñalara como un cuchillo helado le atravesó el corazón. Había estado maldita desde que nació. Esto era un simple recordatorio de ese hecho. Sintió una lágrima imaginaria correr por su rostro. Había pasado un tiempo desde que se sintió así, esperaba no volver a sentir esto nunca más, eso era lo que su distanciamiento pretendía, pero realmente, ¿qué sentido tenía si simplemente se derrumbaba ante el primer recordatorio de esos recuerdos perdidos hace mucho tiempo? Este mundo es cruel, esa era una conclusión a la que había llegado demasiadas veces en su existencia. Miró a la feliz familia que tenía frente a ella. Pero tal vez, todavía tenga sentido intentarlo, no pudo evitar agregar ese pensamiento traicionero incluso sabiendo que solo traería más dolor en el futuro. Punto de vista de Ed Strom. La mujer de cabello plateado estaba sentada sola en su habitación, normalmente la compartiría con Klein, pero el chico estaba refrescándose la cabeza en el sótano en este momento después de que casi cortó en dos a un tipo que había estado demasiado borracho y agresivo con ella. Suspiró, no podía creerlo, siempre había sido tan cautelosa mientras trabajaba como asesina para 8 dedos. Nunca se encariñó, no, era ella la que se ganaba el cariño de sus víctimas antes de apuñalarlas por la espalda. Si su antiguo yo pudiera mirarla ahora mismo, le escupiría con desdén. Se había vuelto tan débil, tan blanda, o eso era lo que habría dicho años atrás.
La verdad era otra. 8 Dedos era un lugar donde los camaradas se traicionaban constantemente para ascender de rango y usar su poder para amasar dinero y mano de obra para asegurar su posición. Era un lugar rancio que no permitía que nadie confiara en nadie más, un sistema roto basado en la astucia y la crueldad. Ella se adaptó a este entorno y comenzó su propio viaje, pero luego todo cambió. Eight Fingers sufrió una desintegración y una reconstrucción, y así nació Seven Hands. Los valores de esta nueva organización eran opuestos a los de la anterior. Si bien la crueldad, la astucia y la traición eran elementos clave de la organización, ahora esas acciones eran despreciadas y quienes intentaban practicarlas eran castigados con rapidez. Los valores de Seven Hands se basaban en las personas que lo formaban, familias enteras trabajaban para Seven Hands, niños eran sacados de la calle y puestos a trabajar con una remuneración justa para mostrarles que el trabajo duro sería justamente recompensado, los indigentes y los enfermos eran acogidos y se les ofrecía un lugar donde quedarse o una cura a cambio de trabajo y lealtad. No tenía idea de cómo lograron que funcionara, pero ninguno de esos acuerdos se rompió hasta donde ella sabía. En poco tiempo, la organización se llenó de personas desesperadas a las que se les dio una esperanza. Los restos de 8 Dedos, ahora completamente superados en número y sin líderes, o bien se adaptaron al sistema como ella, o bien se rebelaron y murieron. Ella había sido testigo de la mutación irreal cuando una organización llena de la escoria del reino se llenó principalmente de personas honestas y trabajadoras que no eran explotadas por su trabajo, y en cambio eran compensadas de manera justa. No pasó mucho tiempo para que surgieran familias por todas partes y Seven Hands dejó de ser una simple oportunidad de trabajo para convertirse en una comunidad en constante crecimiento que se extendía por todo el reino. Ella también se había adaptado, cambió su enfoque porque era lo suficientemente inteligente como para reconocer que no tenía sentido luchar contra la corriente del cambio. Se mantuvo en su rama de trabajo, pero comenzó a acercarse a la gente de manera más abierta, aunque nunca bajó la guardia y siempre se aseguró de que aquellos con quienes se relacionaba fueran tontos honestos. ¿Y quién era más tonto que los huérfanos sin educación que venían de la calle? Así fue como conoció a Climb y a los demás, usó su ingenuidad como excusa para confiar en ellos, estaría mejor trabajando con niños obedientes que con adultos completamente desarrollados capaces de mentir y aprovecharse de ella fácilmente. Ella solo pretendía que fueran un equipo momentáneo para protegerse de la tormenta de cambios que ocurría a su alrededor. Y entonces se encariñó, su estúpido corazón se encariñó con esos mocosos y su comportamiento ingenuo y alegre. Una verdadera tontería de su parte en retrospectiva, qué clase de idiota se encariñó con sus escudos de carne. Y ahora, allí estaba ella, había visto a su grupo desmoronarse. Uno murió en una estampida, otro se suicidó y el otro era un ser roto que atacaba a las sombras. Y luego estaba ella, una tonta que debería dejarlo todo y empezar de nuevo, pero no podía hacerlo, porque era una tonta que se había encariñado con esos mocosos. Tenía ganas de darse cabezazos contra la pared hasta sacarse esos sentimientos idiotas de dentro. Ella miró fijamente la cama vacía que estaba en la misma habitación que ella. A la mierda con esto, se levantó de la cama y salió de su habitación con un solo destino en mente. Bajó las escaleras ignorando todos los saludos y miradas que recibió. Abrió de golpe la puerta del sótano y entró. Se dirigió directamente hacia su presa, el niño que estaba sentado en posición fetal en una de las esquinas. Él ni siquiera la miró, algo que la dolió y la enfureció al mismo tiempo. Sin decir palabra, lo obligó a levantarse y lo sujetó entre la pared y ella, obligándolo a mirarla a los ojos. Él no protestó ante ninguno de sus movimientos. ¿Por qué carajo hiciste eso? Ella le preguntó en un susurro, quería que él le dijera algo estúpido como que estaba siendo posesivo o alguna otra tontería. Necesitaba saber que él era tan malo como ella. Necesitaba saber que podía irse sin remordimientos, saber que podía huir de esta crueldad y nunca tener una razón para mirar atrás. Sus ojos nunca rompieron el contacto mientras continuaba mirando fijamente ese abismo azul vacío de dolor y miseria con el que había tenido que lidiar durante semanas. Y aún así, no pronunció una sola palabra, no emitió un solo sonido. Puedo protegerme sola, y tú lo sabes, así que dime la verdad, lo hiciste porque me quieres. Porque soy tuya. Porque quieres poseerme.
Ella sabía que estaba siendo injusta, que estaba siendo irrazonable, casi manipuladora. Pero necesitaba que él admitiera cualquiera de esas cosas. Necesitaba escuchar esas palabras para poder enterrar su corazón y dejar atrás esa miseria y sentirse justificada al hacerlo. No importaba si esas justificaciones provenían de un adolescente manipulado. Él continuó mirándola, casi parecía ausente, como si ni siquiera escuchara sus palabras. Sus labios se separaron aunque ningún sonido salió de ellos por unos instantes. «Lo hice, porque eres todo lo que me queda», dijo sin emoción mientras se movía lentamente para abrazarla. Ella sabía que estaba mal, sabía que necesitaba alejarse, negarlo, pero su cuerpo se negaba a hacer lo que su cerebro le ordenaba. Sintió esos brazos cortos envolviéndola tanto como podían, mientras la cabeza de él estaba enterrada en su pecho mientras la abrazaba con una desesperación que ella nunca había visto antes. Todos me abandonaron, madre, fui demasiado débil e ingenuo para salvar, Rina, fui demasiado lento y débil para salvar, Chris, fui demasiado egocéntrico y débil para salvar. Sé que soy débil y inútil, no puedo salvar a nadie, sé que tarde o temprano tú también te irás, pero no quiero que lo hagas, no quiero dejar que nadie se vaya más. Esas fueron probablemente más palabras de las que escuchó de él en todo un mes. Ella siempre quiso que él hablara, pero en retrospectiva, esa fue una mala decisión, porque esas palabras la destrozaron junto con su determinación de ser algo más. Si se tratara de 8 dedos, se la habrían comido viva solo por albergar esos pensamientos. Pero no se trataba de 8 dedos y ella ya no era esa persona por mucho que intentara demostrar lo contrario. La mente maestra cayó en sus propios trucos. Debería haberse ido, haberse llevado todo y marcharse de allí sin dejar rastro, pero sabía que eso habría convertido el resto de su vida en un infierno miserable. Sintió al niño sollozar en su pecho. No pudo hacer nada más que rodearlo con sus brazos y brindarle todo el consuelo que pudo. No me voy a ir, eso es una promesa, Climbie Boy. Ella nunca tuvo una oportunidad, su determinación simplemente no fue suficiente, tal vez lo fue en cierto momento, pero no después de más de 2 años. No le quedó otra opción que renunciar a esas ambiciones. Te protegeré, incluso contra este mundo cruel y frío, aunque me cueste todo lo que tengo, juró en su mente, dejando finalmente morir ese fragmento de su antiguo yo. Y en un sótano sucio con un niño llorando envuelto en sus brazos, renació. Punto de vista de Alysanne. La segunda princesa del reino Reestice continuó mirando el suelo de su habitación como lo hizo durante incontables horas en los últimos días. Eso era todo lo que tenía en su vida, la soledad y la paz de su habitación. Renunció a todo lo demás. ¿Cómo no iba a hacerlo? Desde su nacimiento solo la habían despreciado, si no odiado abiertamente, nadie se preocupaba por ella, su padre la usaba como herramienta política y la vinculaba a un hombre que prefería la compañía de los niños a la suya y valoraba a su hermana bastarda más joven que a su prometida. Ella pensó que había encontrado la amistad en su soledad, incluso se atrevió a pensar que encontró el amor en el suave abrazo y los besos robados en un jardín de un hombre que no estaba destinado a ser su marido. Pero aparentemente este mundo no podía permitirle tener ni siquiera eso. La habían traicionado incluso cuando pensaba que la vida por una vez estaba cambiando su rumbo. Oh, cómo deseaba arrancarse los ojos si eso le permitiera olvidar lo que había presenciado. Si hubiera podido vivir en la ignorancia un día más. Pero no podía olvidar la imagen de aquel que creía que solo la amaba fornicando salvajemente con aquel que creía que era su amigo. La sola imagen le provocó dolor en el corazón destrozado y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. A estas alturas pensó que su cuerpo las había consumido todas después de llorar durante 3 días seguidos, pero, a juzgar por su visión borrosa, parecía que estaba equivocada. No podía sacarse de la cabeza el sonido de las fornicaciones, los gruñidos, los gemidos y las imágenes repetidas en su mente. Se puso de pie y sus ojos se encontraron con un ramo de flores que había plantado en un florero y cuidado durante meses. Un regalo de su admirador secreto, un regalo se negaba a pensar siquiera en su nombre. Sin importarle todas las lecciones, sin importarle todas las mentiras que le enseñaron mientras crecía, sin importarle su propia seguridad, pateó el jarrón, haciéndolo romperse en el suelo. Casi se cae al suelo por el movimiento y por lo poco práctico de su vestido.
En un ataque de locura se abalanzó sobre la flor, que ahora estaba tirada en el suelo, y la agarró sin importarle que los fragmentos afilados del jarrón se le clavaran en la carne. Ella marchó hacia la chimenea encendida y los arrojó a la llama con todo el rencor que pudo reunir en su corazón. Ella vio cómo las flores ardían y se convertían en cenizas abrasadoras en cuestión de segundos. Su mirada entonces se dirigió a la ventana que daba a su balcón, el balcón que daba a uno de los jardines, estaba a bastante altura desde allí, tal vez. La puerta de su habitación se abrió de golpe, interrumpiendo su hilo de pensamientos cuando Angélica irrumpió en su habitación. La joven noble había estado con ella cuando descubrieron la traición de Clarice y aquel sinvergüenza. Había sido ella quien había intentado cuidarla desde que la princesa se confinó en sus habitaciones. Angélica era la única amiga que le quedaba, la única que no la había traicionado en su vida, todavía. Su mente traidora añadió la última palabra a ese sentimiento. Ni siquiera vio al noble llegar hasta ella, pero de alguna manera ya estaba a su lado, inspeccionándola y jadeando ante su mano sangrante donde los fragmentos del jarrón parecían haberla cortado profundamente. Alice, necesitamos encontrar un sanador. Ahora mismo. Esto no es bueno. La noble rubia gritó mientras intentaba detener el flujo de sangre con su propio vestido. Como si le importara, con gusto se desangraría si eso significara poner fin a este tormento. Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia la ventana y un deseo ansioso y enloquecedor tomó forma en su mente una vez más. ¿Por qué no salimos mañana? Creo que salir de esta habitación estaría bien. ¿No has comido nada estos últimos días? Conozco un lugar famoso por sus helados. Creo que te encantaría, dijo la niña mientras aparentemente seguía su mirada hacia la ventana. Bueno, eso sonaba bastante bien, podría disfrutar de un último helado, si eso era todo lo que este mundo cruel le ofrecía.